vamos a hablar, ¿vale? De cómo es un cachorro con casi 2 meses. Os voy a enseñar una cámara nuestra que es de Drogo y Lady. Lady, sexta generación de nuestro criadero, y esta es una camada muy exclusiva porque es la séptima generación de nuestro criadero en 16 años. Os vamos a mostrar cómo son los cachorros con apenas 7 semanas. En una semana ponemos última vacuna y ya hacemos las entregas a sus respectivas familias. Vamos a ver color negro tricolor y rojo tricolor, machos y hembras. Os lo vamos a presentar todos, los vais a ver todos, ¿vale? Así que os hago este directo para que veáis en el sitio donde nosotros tenemos nuestros cachorros, donde los tenemos ya destetados, y aquí es el paso previo hasta irse con sus nuevas familias, ¿vale? Pues vamos a ir, chicos. Bueno, aquí lo estamos viendo ya, un poquito cómo están en movimiento, bebiendo, yendo de un lado a otro. Por favor, un fuerte like para que este vídeo le llegue a la máxima gente posible. Con vuestro like, Google y YouTube recomienda este vídeo, ¿vale? Así que os lo agradecería porque así este vídeo se va a recomendar muchísimo. Un fuerte like para este pedazo de vídeo con estos pedazos de cachorros espectaculares que están ahora. Y la verdad que estamos alucinando, ¿no? Bueno, lo voy a ir enseñando de uno en uno para que lo veáis, ¿vale?
Vamos a empezar aquí con un machito. Este macho se va, me acuerdo más de los que se van fuera que los que se quedan por aquí. Este macho se va a Mallorca. Hay que hacerle pasaporte, rabia y todo preparado para que pueda ir a Mallorca. Es un macho negro tricolor. Bueno, esta es una hembra negro tricolor. Es una hembra muy bonita. Para que veáis mi antebrazo y mi mano, ¿vale? Estos son alrededor de 2 palmos, unos 50 centímetros aproximadamente de largo. Todos más o menos tienen el mismo tamaño. Como curiosidad, esta cachorrita tiene aquí como una pequeña peca en la parte del cráneo. Claro, aquí lo que hay es que cada uno tiene algún detalle que también lo diferencia para así que sea más fácil diferenciarlos todos. Es la manera de saber cuando hablamos de uno o de otro, pues el de la pequita, el de la mancha, el del parche. Si hay uno que come mucho, pues el glotón, el otro Bueno, cada uno va teniendo sus nombretes, quería decir, para identificarlos. Luego ya cuando sabemos los nombres, si nos lo dicen sus familias, empezamos a llamarlos como tal y así ya van empezando a familiarizarse con el nombre. Y es mucho, mucho más fácil. Bueno, vamos allá. Ahí tenemos por aquí. Una hembrita. Esta hembrita se va al País Vasco. Para que le veáis bien también. Como curiosidad, esta hembrita tiene como un pequeño mechón en este lateral, en la parte de aquí, se ve un pequeño mechón. Es como curiosidad, ¿no? Nunca lo había visto y la verdad que me fascina que tenga este detalle. Esto es el cuerpecito, súper bonita, con una expresión espectacular también. Pues nada, esta es la cachorrita que quería enseñaros también. Vale, ya tenemos todos los negros tricolores, ahora vamos con los rojos, ¿vale? Vamos allá. A ver, primero que... Este. Macho rojo tricolor. Como podéis ver, espectacular también, un poquito más grande que los anteriores, solamente un poquito.
los colores de los negros tricolores y de los rojos será color avellana, ¿vale? Sobre todo los rojo tricolor más intenso que los negros tricolor, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente. Sí, sí. Hembra rojo tricolor. ¿Cómo se mira la cámara? Como diferencia, esta hembra tiene un parche rojo en un lateral y la otra mitad de la cara blanca. Preciosa. Mucho blanco también por toda la parte de la cabeza, del cuello. Es de entre todos los cachorros la hembra que... Bueno, la hembra, entre los hembras y los machos, la que tiene más blanco en el cuerpo. Espectacular, y la mirada, bueno, es un... Vamos, es un nervio que no para. ¿Qué? Sí, sí, y súper cariñosa. Nosotros intentamos que todos nuestros cachorros se sociabilicen para que cuando vayan con vuestras familias, ¿vale? No tengan miedos, no tengan... Por eso mismo tenemos música puesta, como veis, ¿vale? Le ponemos la música para que ellos también se acostumbren ya a los ruidos, a sonidos. Si por ejemplo cuando se van a las casas por primera vez y la gente dice, bueno David, la primera noche a ver si me duerme o no me duerme, le pones la música que yo le pongo siempre y se quedan todos dormidos. Y eso es un hecho. Todos los que le he dado esta recomendación, el 95% les ha funcionado. Espectacular, ¿eh? El siguiente, macho rojo tricolor. De esta camada, que yo sepa, va al País Vasco, Andorra, Mallorca, Barcelona. Sí, serían estos sitios donde irían estos cachorros. Mirad este macho. Este macho también es un macho más grande que los demás cachorros. Yo creo que este quizás sería el más grande actualmente. No quiere decir que el más grande ahora sea el más grande siempre, o sea, tendrán fases del crecimiento que subirán mucho de peso, otros se estancarán, y a veces el que era más luego se estanca y los demás lo pillan, pero más o menos todos tendrán el mismo peso. Las hembras tienen que estar en torno entre los 18 y 22 kilos las de mi criadero, ¿vale? El estándar te dice de 16 a 24, pero las mías están normalmente en 18 y 22. La media de 20-21 la gran mayoría, pero tengo algunas de 18 y otras de 22. Raramente tengo alguna que supere el peso, pero sí que es verdad que tengo alguna hembra que he criado que a lo mejor se va a los 25, 24,
pero no es lo habitual. No es ningún defecto que pese más, que pese menos, es simplemente pues la media, os hablo un poco de la media. A mí me da igual que sea más grande o más pequeño, mientras esté compensado, tenga buena salud, buen carácter y sean perros vistosos, con buen carácter para la familia, para salir a la calle, que no tener problemas de conducta. Como veis, perros súper equilibrados. Y ahora os enseñaré la última que queda. Ven aquí. Hembra. Podéis ver, esta es también una hembra grande, cuello blanco. También tiene aquí el punto como la negra que os he enseñado antes, pero en rojo. A ver, os voy a hacer un ejemplo más que nada para que lo veáis. Voy a poner dos hembras de estos colores. Rojo tricolor, negro tricolor. David, ¿por qué tricolor? Porque tiene más marrón clarito en las cejas, en la cara, en los laterales y en las patas. ¿Vale? Eso es lo que hace el negro tricolor. Si fueran bicolores, tendrían solamente el negro y blanco o el rojo y blanco. En el caso del rojo tricolor tiene marrón clarito, como podéis ver en la pata, y en las cejas también, y en el lateral que todavía se está definiendo, ¿vale? Lo que serían los mofletes. Y el negro tricolor, pues lo mismo. Mofletes, cejas y patas traseras también. Estas serían dos hembras, ¿vale? Ya está, ya está, ya está. Ya está. Eso es. Vale. La voy a hacer.
Vamos a... Bueno, a ver, ahora vamos a enseñaros cómo les damos de cenar. Comer, merendar, y al final esto lo hago con todas las camadas, ¿vale? Lo primero de todo que utilizo es una balanza, ¿de acuerdo? Y tengo aquí los botes. Pongo la balanza aquí y voy a hacer un cálculo. Ahora mismo estamos pasando de un pienso a otro, ¿vale? Entonces, lo que calculo ahora son 25, 26 gramos, estamos en 22. Y hasta 40, y así haré con todos, ¿vale? Ahora mismo están con 3 tomas al día. Mientras voy preparando las comidas, seguís viendo los cachorros. Bueno, ya tenemos las comidas preparadas. Mirad, estamos aquí. 7 cachorros, 7 comidas, diferentes botes para controlar que todos coman su comida, que uno no le coma más la comida al otro, que el otro coma la mitad o el otro coma por encima de lo que tiene que comer, ¿vale? Le he estado dando ahora 40 gramos de comida seca y así irán cada semana en aumento y le doy 3 tomas ahora mismo. Irá subiendo, por supuesto, pero no me gusta subir los cachorros con demasiadas cantidades de comida, porque si no las digestiones son más copiosas, problemas de diarreas, etc., ¿vale? Entonces, esto es lo que le estoy dando ahora mismo, que es pienso del nuestro Golden 22K. Lo podéis, los que no lo tengáis, lo podéis ir a la página web www.golden22k.com y dejaré aquí en la descripción dejaré el link, ¿de acuerdo? Que lo enviamos directamente a vuestras casas. Y ahora os voy a enseñar cómo distribuir los cachorros para que todos coman lo suyo, ¿vale? Mirad, ahora me cojo 2 y voy a poner una aquí, otra aquí
Y ahora vamos, aquí con cuidado porque siempre puedes caer. Pondremos los pies aquí, los pondremos aquí dentro, ¿de acuerdo? Y los demás comerán aquí fuera y los controlaremos. Entonces ahora empezaré cogiendo ya algunos. Todos nuestros cachorros están alimentados con pienso seco desde el mes y medio. Como podéis ver, cada uno de ellos está comiendo su pienso y no se deja nada. Un pienso que es de base de salmón y atún. Si alguno se mete en la comida del otro, lo direccionamos hacia la zona donde sería su otro. Mira, ahora os voy a explicar cómo, lo que utilizo yo para poner en la base del suelo para tenerlo lo más limpio posible. Utilizo este tipo de cartón, que por un lado está como pues haciendo montañitas, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Y por el otro lado es plano. ¿De acuerdo? Entonces, le corto en función que hace la... Lo que hago es cortar lo que es el cuadrado perfecto y hago dos. Esto se lo pongo. ¿Qué hace esto? Esto hace como una protección que para el suelo, si hace algunos pipis, tarda en llegar y te lo seca, ¿vale? Esto por un lado.
Y por otro lado utilizo papel de periódico. Papel de periódico, que lo que hago es lo siguiente, para que lo veáis. Utilizo, lo pongo así. Eso lo podéis hacer vosotros en casa. Eso lo podéis hacer vosotros en casa. Tenéis un parque, cuando vayáis a trabajar, lo dejáis dentro del parque y podéis tener esto y luego hacer así. El periódico, así. Y entonces lo que hacéis es estas tiras. Y estas tiras podéis hacer mogollón de ellas, y esto lo que hace es que cuando hacen la caca se hagan como unas pequeñas pelotas y entonces no se ensucian si lo pisan, porque se envuelve el papel dentro. ¿Ves? Hacemos tanto. Hacemos así todo entero. Mira, fijaros. Esto toca aquí. ¿Ves? Y lo tiramos aquí. Lo tiramos aquí. Mirad. ¿Veis? Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, estos cachorros están ahí súper bien y sin ningún tipo de problema a nivel de limpieza, porque es un tipo de técnica que utilizo y que va muy bien, la verdad. ¿Vale? Hay otros que ponen el papel entero, ¿vale? Como lo habéis visto, como cuando lo he desplegado, entero. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando defecan los cachorros, pues pisan encima de la caca porque no hay nada que le envuelva la caca, ¿vale? Y nada, y ahora voy a enseñaros por última vez todos los cachorros y los vamos a poner a dormir, ¿vale? Bueno, vamos allá. Hembra negro tricolor. Vamos poniendo aquí. Hembra rojo tricolor. Macho rojo tricolor. Macho negro tricolor. Hembra negro tricolor. Macho rojo tricolor. Y hembra rojo tricolor. Camada de Drogo y Lady, séptima generación de nuestro criadero. Se dice pronto, séptima generación. La primera fue Aqua, la segunda fue Bluma, la tercera fue Robin, la cuarta fue Kitty, la quinta fue Molly, la sexta Lady, y esta es la séptima generación de cachorros de pastor australiano en este criadero humilde de Barcelona, 3 Llunes. Podéis ver nuestra página web, cachorrospastoraustraliano.com. Muchos de los que estáis por aquí también pues seréis los futuros papás de estos preciosos cachorros, y otros estáis en nuestra lista de espera esperando un cachorro de esta calidad, con este carácter, morfología y salud. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por estar aquí, compartir, like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.